¿Cómo están mis hermanos? Vengo corriendo. Por poquito y no llegamos. Pero Dios que es tan bueno, tan grande y tan maravilloso, nos permitió llegar. Aquí está mi tableta. Ay, qué bendición tener una esposa tan servicial y comprensiva. Gracias a Dios, a pesar de que es que les platico mi pecado. Me llevé las llaves de su camioneta y no podía llevar ella a Daniel. Entonces estaba como agua para chocolate. Pero gracias a Dios que ya me perdonó. O más o menos. ¿Ya me perdonaste? Ya me perdonó, dijo. David derrota a los amalecitas. Señor, danos palabra. Gracias por este día. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos a crecer cada día, Señor, en ese entendimiento de tu palabra y en ese caminar contigo para que podamos crecer y dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer les decía que se acuerdan que los filisteos regresaron a David que no fuera a pelear contra contra los israelitas. Y yo les decía que era bueno, porque dije al tercer día, vamos a ver el capítulo 30, ya hoy terminamos Primera de Samuel, está interesante. Capítulo 30, versículo 1, al tercer día David y sus hombres llegaron a Siglag, donde vivían, y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Siglag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros sus mujeres e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, Ahinoam, la de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. Te comentaba yo ayer que fue muy bueno que no los permitieran, que los regresaron, que Aquís dijo, hasta aquí llegaste y te me vas para atrás, porque no vaya a ser que voltees bandera. Y yo les comentaba que fue bueno. ¿Por qué? Porque de esta manera se da cuenta David que su familia, sus mujeres, sus hijos y su pueblo, su gente, habían sido saqueados y habían sido robados. Y la prioridad es la familia, mi hermano. La prioridad es la familia. Antes que andar ganando batallas y guerras y andar haciendo y sirviendo a medio mundo, la prioridad es la familia. Tu responsabilidad primaria siempre van a ser tus hijos y tu esposa o tu esposo. Esa es la regla. Primero, antes que cualquier otras personas, son los hijos y la esposa o el esposo. Porque no podemos servir y trabajar y entregar. No sé por qué este perrito, un perrito negro que tiene mi esposa, le gusta venir y echarse a un lado de la mesita, pero en la echada siempre tiene que tambalear la mesita. Entonces, cuando vean que el celular se hace así, es por ese Braulio. Es por ese Braulio. Entonces, no podemos, porque a veces pasa eso mucho, y en el ministerio pasa mucho, de que pastoreamos a medio mundo y se nos olvida pastorear a nuestros hijos. De verdad, yo le pido a Dios sabiduría para que me permita siempre no olvidar mis prioridades y no perderme en las prioridades, que primero es la familia. Antes de andar pastoreando a medio mundo, primero se pastorean a los hijos y a la esposa o al esposo. Porque a veces nos olvidamos
que ese es nuestro principal ministerio. Y, y en todas las áreas de la vida tenemos que poner como prioridad a nuestra familia. Y se llevaron a Ahinoam. De Ahinoam no conocemos mucho porque nomás la menciona. Pero de Abigail siempre como que tenemos cierto vínculo de cariño con Abigail por ser una mujer inteligente y prudente y bueno, y que dejó una comodidad por ir con David y ahora hasta se la roban. Y David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Aquí pasa algo en la sociedad, en el ser humano. Cuando estamos frustrados o enojados o preocupados o que nos están pasando cosas malas, casi siempre el ser humano tenemos la tendencia a buscar a quién culpar. Buscamos a quién culpar y buscamos a quién echarle la culpa de todo lo que nos pasa. Por eso es que muchas veces estamos muy enojados con el gobierno, estamos muy enojados con los padres, estamos muy enojados con el pastor, por cosas que nos están pasando o nos están sucediendo. Culparon a David cuando David no tuvo la culpa, o sea, pues ¿por qué tenía la culpa? ¿Por qué podrían querer apedrearla a David como si David, ahí va el perrito otra vez, ahora se echó lejos? ¿Por qué querían apedrear a David? Si David no era el que los había saqueado. Pero siempre estamos buscando culpar a alguien. A veces, por ejemplo, culpamos mucho a los padres. Yo no creo que haya un padre perfecto que no haya cometido errores. Y yo conozco errores de padres que todos hemos cometido como papás, todos hemos cometido errores. Yo he visto y he conocido errores de padres desde muy graves hasta no tan graves. Y he visto hijos que están heridos y enojados con los padres por errores mínimos. Por ejemplo, en una entrevista muy famosa que le hicieron a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, estaba herido y lastimado porque su papá lo llevaba a jugar golf y no le daba dinero hasta que no terminaba el papá de jugar los 18 hoyos con él. Dices, caramba, hay gente que le ha pasado cosas peores. Y he visto hijos que tuvieron padres de verdad horripilantes. Y, ay, mi papá, gracias a Dios por mi papá. Y que Dios lo bendiga y le celebran cumpleaños y le dan regalos. Y no es el error del padre. Es cómo procesas tú lo que te está pasando. Si tú procesas lo que te está pasando buscando a un culpable, siempre vas a encontrar a alguien. Siempre vas a encontrar a alguien a quien culpar por lo que te está pasando. Lo que sucede es que estamos frustrados por esa situación que estamos viviendo. La forma como tú ves y enfocas los problemas que tienes es la manera como vas a poder salir adelante. Cuando Nesquita estaba en el hospital, claramente había sido un error del médico. Claramente era muy obvio que había sido un error de un médico. Y algunas personas me dijeron que por qué no demandaba. En ese momento a mí no me interesaba buscar un culpable. En ese momento lo que yo quería era que mi esposa se recuperara. Era mi prioridad. Era lo que yo buscaba, lo que yo quería. A mí no me importaba si había sido Juan o había sido Chano, o quién había sido, o dónde había sido el problema.
lo que se requería en ese momento era salir de esa situación. Si tus papás fueron buenos o fueron malos, o si el gobierno es bueno o es malo, o si el pastor es bueno o es malo, o si tal pastor fue bueno o fue malo, a mí ya no me interesa. A mí lo que me interesa ahorita es saber cómo voy a hacer para salir de este problema en el que estoy metido y de esta situación en la que vivo. Es la forma como debemos de enfocar nuestra mente para saber qué camino tomar y qué decisiones tomar. Porque lo que sucedió ya lo sucedió, ya pasó. Mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y con manejando sus propios traumas como pudo, y mi papá hizo lo mismo. Yo con mi papá no fue mal papá. Yo no recuerdo de hecho muchas cosas de él, pero yo no recuerdo que yo no platiqué con él casi nunca. No recuerdo pláticas que haya tenido con él. Pero yo entiendo, no justifico los errores de los padres, pero yo entiendo por qué mi papá era así, que no era muy expresivo, no sé ni cómo era, porque ni lo conocí bien. Pero no importa ya ahorita. Ahorita yo lo que quiero saber es cómo hacer para pagar los sueldos de esta semana. Eso es lo que me interesa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder arreglar los frenos del carro que están descompuestos? Eso es lo que me interesa. Lo que me interesa es saber cómo educar a Danielito para que no se me vaya a ir a las drogas. Eso es lo que me interesa. O cómo hacer para que no se me olviden otra vez las llaves de mi esposa en mi bolsa y que no se enoje conmigo. Eso es lo importante. ¿Qué voy a hacer yo para salir de la situación y de la condición en la que estoy? Y dice que David se preocupó. Sin embargo, me gusta lo que dice el final del versículo 6. Sin embargo, puso su confianza en el Señor, su Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. O sea, me quieren apedrear por esto que pasó, pero pues él estaba preocupado por su esposa, por sus dos esposas y sus hijos. ¿Y qué voy a hacer? Y puso su confianza en el Señor. Y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, ¿te acuerdas de Abiatar? Fue el sacerdote, hijo de Ahimelech, que huyó cuando Saúl mató a todos los sacerdotes y a su papá Ahimelech. Y le dijo, tráeme el efod. Abiatar llevó el efod a David y consultaron al Señor y le preguntaron, ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor le contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer? Esa es la pregunta importante. ¿Qué camino tomar? ¿Qué debo de hacer? ¿Para dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién le pregunto? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Ahora, ¿qué hago? Porque es tu responsabilidad ahora. Ya lo que hicieron tus padres, como quedó, quedó. Ya como quedó, quedó. O sea, bien o mal o como sea, te llevaron hacia arriba, te llevaron hacia atrás, no importa ya. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? No te puedes quedar todo el tiempo lamentándote por el gobierno, por los pastores, por los padres. Ya lo que pasó, pasó y lo que sucedió, sucedió. Y ahora está en tus manos la decisión que debo de hacer. David consulta al Señor y del Señor le contesta. En este caso el Señor así le contestó. Hay situaciones que se me han presentado o se nos han presentado como familia
donde nos hacemos esa pregunta, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo correcto, Señor? ¿Qué es lo correcto? A veces, eso a veces me cuesta trabajo, Señor, entender qué es lo correcto que debo de hacer. Porque no es difícil hacer lo correcto. A veces lo difícil es saber qué es lo correcto que debo de hacer. Porque una vez que sabes qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo. Eso es lo difícil. Y el Señor le dijo, en este caso, persíguelos, persíguelos. Porque cuando te quitan algo que es tuyo, ¿qué debo de hacer, Señor? Y el Señor le dijo, persíguelos. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Llegaron a un lugar, al arroyo de Besor, y ahí 200 estaban fundidos, estaban cansados. Recuerda que tenían 3 días que habían regresado, o sea, duraron 3 días de camino, y cuando llegaron se enfrentaron a eso. Entonces inmediatamente salieron y iban cansados. David también iba cansado, pero David no se rindió. David no se rindió. David tenía que continuar. David tenía que seguir. Porque cuando tienes una motivación, cuando tienes una motivación suficientemente grande para no rendirte, ni vas a sentir el cansancio. No vas a sentir el cansancio, porque tienes una motivación que es superior a cualquier cansancio y a cualquier dolor. Ha pasado, ha sucedido en algunos momentos de trabajo, cuando un día fuimos a Monterrey y fueron 12 horas manejando de aquí hasta Monterrey, y teníamos que llegar a trabajar de noche, entonces trabajamos toda la noche. Y recuerdo que uno de los empleados, de los trabajadores, uno de mis muchachitos, ya como eso de las 5 de la mañana, ya no pudo más, se quedó sentado y se quedaba mirando al piso solamente, y ya no podía, él ya no podía. Le dije, ¿sabes qué? Ve en tal lugar ahí, acomódate, descansa, nosotros terminamos. Y fue y se sentó y se quedó ahí medio dormidito en un lugar. Eso sucede. Hay ocasiones en que la gente se funde, que colapsa el cansancio. En el ministerio también ha ocurrido. Personas que están muy cansadas ministerialmente, que tienen muchos años a cargo de un ministerio, de la alabanza, de los niños, de los sugieres, de transmisión, de cualquier cosa. Y es importante que no forcemos más de la cuenta a las personas que están sirviendo. Cuando una persona está cansada y te expresa que está cansada o expresa que está cansado, es bueno decirle, ve a un rinconcito ahí, duérmete, descansa, nosotros terminamos, nosotros continuamos. Saber cuidar a las personas que están a nuestro cargo es muy, muy importante. Dice que más tarde se encontraron a un egipcio que era esclavo de esos amalecitas y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y beber. Le dieron una rebanada de torta de higo. Siempre se me ha antojado, yo no sé cómo eran las tortas de higo, pero
A mí siempre se me han antojado cuando leo la Biblia. Le dieron una rebanada de tortas de higo y 2 tortas de uvas pasas. Qué ricas han de haber estado. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Y David le preguntó, ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? Soy egipcio, desde el versículo 13. Criado de una malecita, pero hace 3 días mi amo me abandonó porque caía enfermo. Notas la diferencia, notas la diferencia del cuidado que tuvo David con los que se cansaron y el cuidado que tuvo el amalecita. Amalek representa la carne. Por eso es que el encargo de Dios hacia Saúl era exterminar a Amalek, porque Amalek representa la carne. Y la carne tiene que ser exterminada, esa es la misión. Los deseos de la carne tienen que ser exterminados. Conforme tú creces espiritualmente, los deseos de tu carne empiezan a morir. Porque deja en un momento de ser atractivo el pecado cuando ya no lo has alimentado. Los deseos de la carne comienzan a morir. ¿Por qué al hijo pródigo se le antojaban las algarrobas? Porque estaba carente, estaba pobre en su persona. Había pobreza espiritual, emocional, económica y en todos los aspectos. Por eso se le antojaban iba a decir una barbaridad. No, ¿cómo se llamaban? Las algarrobas, iba a decir las almorranas. Perdón, nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué se le antoja a un hombre el adulterio? Porque está pobre. ¿Por qué se le antoja a una persona las borracheras? Porque está pobre. ¿Por qué se le antoja a una persona la avaricia? Porque está pobre. ¿Por qué se le antoja a una persona el enojo? Porque está pobre. Cuando se enriquece otra vez el hijo pródigo, hablando de la riqueza en forma integral, estaba frente a él un becerro gordo, unos filetes de becerro gordo, una barbacoa, una birria. ¿Qué se le van a andar antojando las algarrobas? ¿Cómo voy a querer comer una maruchan cuando tengo una langosta frente a mí? Cuando tienes hambre y tienes mucha hambre, seguramente ves a alguien comiendo una maruchan y dices, ay, se me antojó. Claro, porque tienes hambre. Cuando tú, ay, se me estoy acabando el tiempo y ni siquiera puedo acabar el 30. Cuando tú fortaleces tu espíritu, enriqueces tu espíritu, estás tan saciado que no se te antoja el pecado. David persiguió a estos amalecitas, los derrotó, y no solamente les derrotó, sino que los despojó de lo que le habían robado y aún más, porque ellos traían mucho botín de todo lo que habían robado por todos lados. Y entonces regresa. Versículo 19 dice, no les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño, ni un adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era... ¿dónde estoy? Decían que aquello era lo que había ganado David. Luego cuando David regresa a donde estaban los 200 hombres, dice versículo 22, había unos hombres malvados, que eran gente malvada y perversa, y protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres y sus hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo, no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado,
y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos esa banda de ladrones que nos había tocado. En ese caso, nadie va a darle la razón, porque el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Y luego David se agarra enviando regalos a todo Judá, porque era mucho el botín que habían recuperado. Da regalos y manda a los de un lado y manda a los de otro, porque cuando hay riqueza en ti, y cuando hablo de riqueza no hablo de dinero solamente, hablo de riqueza espiritual, de riqueza emocional, de riqueza mental, inevitablemente te lleva a la abundancia también material. Inevitablemente vas a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando hay riqueza aquí, te va a ir bien en la vida. Vas a poder obtener fruto de tu trabajo. Y cuando hay esa riqueza, vas a poder experimentar la generosidad en su máximo esplendor. Y luego en el capítulo 31 me quedan 2 minutos, perdón. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Pues es que fíjense cómo iba Saúl a la guerra, cómo fue. Pobre, emocional, espiritual y en todos los aspectos iba pobre. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte de Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos y mataron a Jonatán y a Abinadab y a Milquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl. Pobrecito, pobre de Saúl. No deseamos su mal, pero él se fue huyendo y los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas y le entró mucho miedo a ellos. Por lo tanto le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame, para que no vengan esos paganos y sean ellos quien me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Así fue como murió Saúl. Y ahí se termina la dinastía de Saúl. Quiera Dios que tu dinastía dure muchos años, por 1000 generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que por 1000 generaciones siga la promesa y el fuego encendido en tus generaciones. Que Dios te bendiga en tu entrada y en tu salida, en tu trabajo y en tu casa. Que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga a los hijos de tus hijos y que por 1000 generaciones la lámpara siga encendida. Te deseo un excelente día, un excelente fin de semana y deseo que Dios te bendiga en todo lo que emprendas. Amén. Con esto nos despedimos y manden corazoncitos. Nadie ha mandado corazoncitos ahora. Nos despedimos, hermosa. Bye, bendiciones a todos. Bendiciones.